Hola, en este video de programación 2 vamos a ver algunas cuestiones generales de la tarea 3 del laboratorio. Y además de eso, vamos a hacer algunas recomendaciones que les pueden servir tanto para esta tarea como para la tarea 4 y la tarea 5. Entonces tenemos dos objetivos importantes. Uno de ellos es realizar comentarios sobre temas que surgieron en el foro de la tarea 3 y que es de interés para nosotros los docentes que se aclaren un poco más. Y además el otro objetivo que les va a servir también para las próximas tareas, es realizar recomendaciones generales sobre cómo encarar las tareas, es decir, qué hacer antes de empezar a programar, y también sobre el uso de los foros. Ahora, para el caso de la posición indeterminada en cadena, lo, lo que tenemos es hay algunas funciones en cadena CPP como caésimo, removedor de cadena, que lo que dicen es que el localizador queda indeterminado en determinadas circunstancias. En el caso de remover es como se usa el localizador para identificar el elemento en la cadena, luego queda indeterminado. Y en el caso de k-décimo era que si no se encontraba el elemento, el localizador quedaba indeterminado. Pero tenemos una recomendación en general para hacer, que es que la condición de ser indeterminado la definen y evalúan ustedes en la implementación que hagan. Eso queda todo encapsulado dentro de su implementación. Por lo tanto, mientras sean coherentes, siempre evaluando la misma condición de indeterminación, no van a tener ningún problema. Y esto corre para cadena o para la indeterminación, para el localizador, perdón, en cadena o para la indeterminación que sea, que se dé en las próximas tareas. El siguiente tema a tratar es las pruebas de tiempo de ejecución. Esto preguntaron sobre dos temas en particular. Lo primero es que si no se pide un orden específico, pueden realizar la implementación como les resulte cómodo porque no es parte de la evaluación. O sea, nosotros no vamos a evaluar si su implementación es más o menos eficiente, y eso no va a influir en el puntaje que saquen o en la aprobación de su laboratorio. Lo que sí es que si se les ocurre una forma eficiente de hacerlo, lo pueden implementar y si no, bueno, no lo hacen. Luego, con respecto a las pruebas que nosotros hacemos de orden, o sea, de tiempo, estas no son muy ajustadas en cuanto al tiempo real que deberían consumir. Es decir, la cota que ponemos es mucho más alta que lo que debería ser para cumplir con el orden de tiempo de ejecución. Por ejemplo, por ejemplo, si tenemos una función de orden n, ¿no? Ponemos una cota holgada de forma que solo de error si es orden n cuadrado o superior. Entonces, si a ustedes el test de tiempo les da que consumen un tiempo muy cercano a la cota superior que ponemos, o a veces se pasan, tienen que revisar su algoritmo porque lo que está sucediendo es que lo que tienen es un algoritmo de orden n cuadrado en lugar de orden n, por ejemplo, ¿no? En el caso de orden n contra n cuadrado. En el tema de las funciones auxiliares, hay varios subtemas ahí para tratar. Primero, en cuanto a los parámetros que se pueden agregar. Ustedes, en la medida que lo necesiten, cuando van a usar una función auxiliar, son libres de poner los parámetros que quieran, que necesiten o que quieran. Este, em, Dado que no están en el archivo de definición, en el punto H, este, pueden ponerle el nombre
que quieran, los parámetros que quieran. Pueden hacer tantas funciones auxiliares como prefieran. Ahí tienen total libertad de acción. Luego, cuando la función, desde donde van a llamar a esa función auxiliar, tiene ciertas restricciones de orden, entonces esa función no debe interferir en el cumplimiento, esa función auxiliar, ¿no? No debe interferir en el cumplimiento del orden de la función que la va a llamar. Porque cuando se pide un orden a cierta función, se le pide el orden a todo lo que sucede dentro de la función de forma directa o indirecta, ya sea con respecto al código que tiene directamente adentro o las llamadas a otras funciones. Y luego otra pregunta que vimos en el foro es la de declaración de funciones auxiliares en el punto H. Esto ya se respondió obviamente en el foro, pero quería recalcar que en el punto H primero que nada no lo pueden entregar, entonces no lo pueden cambiar. Así que ahí no podrían utilizar, no podrían agregar ninguna función auxiliar. Pero además, las funciones auxiliares son auxiliares para ustedes, para la realización del módulo. No tiene sentido que existan o que sean visibles desde fuera del módulo. Por lo tanto, no tienen por qué estar en el archivo de definición, que es el que va a usar potencialmente otra persona que vaya a utilizar su implementación. Otro tema que surgió en el foro fue las preguntas sobre iterador. Este, Algunos se preguntaban para qué sirve el campo bloqueado también. Bueno, ¿para qué sirve? Básicamente es un tag que permite que otros tag o estructuras que no permiten iterar puedan tener esa función. En este caso es de naturales, pero se puede cambiar a que sea de, de cualquier tipo de dato o estructura. Y luego, con respecto al campo bloqueado, este campo está por unas condiciones que tiene la función agregar a iterador y la función de reiniciar iterador. Porque en la función de reiniciar iterador lo que pasa es que no se pueden agregar más elementos luego de que se reinicia el iterador. Y luego en agregar iterador se tiene que controlar que no se haya reiniciado el iterador previamente para poder agregar un elemento nuevo al iterador. Entonces, esa es la finalidad de ese campo bloqueado. Que también se le puede llamar, no sé, reiniciado, por ejemplo, si les parece más mnemotécnico, que describe más la funcionalidad. Bien. Me gustaría hacer unas aclaraciones con respecto al uso de funciones. Recuerden que las funciones no solo tienen parámetros entre los paréntesis que están luego del nombre. Las funciones retornan un valor y este debe ser asignado a una variable del tipo correspondiente para luego poder ser utilizado. Si ustedes no realizan esa asignación, el valor se pierde y en el resto del programa no lo van a poder utilizar. Y además, no solo eso, no solo no lo van a poder utilizar, sino que va a quedar memoria colgada. Pierden la referencia, devolvieron algo, por lo que pidieron memoria muchas veces, pierden la referencia, no liberan la memoria y les queda memoria colgada y luego les cuesta mucho saber en dónde fue que la perdieron. El siguiente tema es llamadas a funciones de otro CPP, desde un CPP hacia otro CPP.
Bueno, con respecto a esto, las llamadas a funciones o procedimientos de un CPP a otro están permitidas y muchas veces estas están recomendadas y es esperado que lo hagan. De todas formas, las pueden utilizar en la medida que sientan que los ayudan a resolver el laboratorio o el problema en particular en el que están resolviendo. O sea, es libre la utilización del recurso de llamadas a funciones de otros CPP, pero no es obligatorio que lo hagan. Ahora unas recomendaciones generales en estos últimos minutos del video. Recuerden leer bien la letra antes de comenzar a programar. No vayan programando a medida que van leyendo la letra, ¿no? O sea, la idea es leer toda la letra completa con detenimiento, subrayar cosas, hacer anotaciones, tomarse tiempo para leer y entender la letra y los puntos H antes de comenzar, porque eso les podría ahorrar mucho tiempo luego en la implementación. Este, todo el trabajo que les da realizar la implementación de una función de las más complicadas, a veces se ve multiplicado por 2 o por 3 porque no se tuvo en cuenta alguna situación que estaba escrita en la letra que se debía tomar en cuenta y eso les cambia totalmente la implementación y pierden un montón de tiempo. Entonces dedíquenle tiempo a leer, comprender la letra y lo que no entiendan, por supuesto se puede preguntar en el foro, que se lo responderán sus compañeros y también los docentes. Una pequeña acotación acerca del uso de los foros es que la idea de los foros es que ustedes mismos se contesten las preguntas entre ustedes, ¿no? El rol de los docentes es como moderadores, salvo en los foros estos nuevos que hicimos por esta situación actual de consulta directa hacia los docentes. Pero en los demás, la idea es que los docentes actuemos como moderadores este, y, y que estemos corroborando que las respuestas de los estudiantes estén bien o si hay alguna respuesta que queda por un tiempo sin responder, que nosotros la respondemos. Bueno, bien, esto es todo y espero que les sirva para lo poco que queda de la realización de la tarea 3 y las recomendaciones generales para la tarea 4 y la 5 también. Muchas gracias.